conversarlo. Y tiene un motivo que se amarra con el tema de lo que vamos a hablar hoy. Apenas termine su cafecito y su empanadita, hay una bolsita ahí en la primera fila, contiene mandarinas. Entonces ya cuando se le desocupen las manos, ve, ¿sabe por qué? Hoy fui a comprarla solo por Damaris. Todos denle gracias a Damaris. Porque dice, vamos a comer mandarinas. Y yo, bueno, no era la idea, pero sí conseguimos mandarinas. Entonces aquí hay mandarinitas para todos, se llevan una mandarina. Si quieren se la pueden comer aquí, no hagan reguero, si hacen reguero lo limpian y si no se la llevan. Pero sí, comimos, vamos a comer mandarinas. El asunto es que hoy hace 8 hicimos el ejercicio de enviar mensajes. ¿Se acuerdan? Le mandamos un mensaje a una persona o a varias personas con una palabra de bendición. Después yo hice una encuesta en el WhatsApp y la gran mayoría dijo que había recibido respuestas positivas. De hecho, nadie dijo que no había recibido respuestas y solo como 3 personas dijimos que habíamos recibido una respuesta pero que a la persona le extrañó. ¿Okay? Podemos ver eso desde una perspectiva optimista y decir, mira, qué bonito. O sea, lo que enviamos tuvo un buen resultado. Parece que estuvo bien. Y lo cual es así. O sea, qué chiva porque recibimos buenas respuestas. Pero también podríamos tomar una posición pesimista al ver los datos, al ver los números. Y yo hoy quiero quedarme con la actitud pesimista. Y quiero que usted se ponga los zapatos pesimistas conmigo para que podamos hacer juntos este análisis y lo pensemos bien. Porque dentro de todo lo que pasó y decir que hubo, y si bien es cierto los números son muy pequeños, si los llevamos a un porcentaje y los llevamos a una iglesia de 1000 personas, los números podrían cambiar. Me refiero de que, por ejemplo, puede ser un 40% de las respuestas fueron de personas que se extrañaron de recibir eso. Fueron muy poquitas, es cierto, pero si lo llevamos a porcentajes es alrededor de un 35-40% de personas que se extrañaron por recibir un mensaje. El otro 60-65% dijo que no, que lo recibió muy bien. Hay una gran mayoría que lo recibe bien, pero hay un porcentaje relativamente importante que no lo recibió, o que lo recibió bien, pero que le extrañó. Nosotros siempre vacilamos en casa con un capítulo del Chavo del 8, donde está pasando lista el profesor Girafales, algo así creo que es, y le habla a la Chilindrina sin volver a ver y le dice como, no me acuerdo, buenos días linda, y entonces la Chilindrina se les queda así, se toca, ¿yo? Entonces Girafales la vuelve a ver y dice, no, perdón, no sabía que eras tú. O sea, tras de eso la echa a perderla. O sea, la otra se asusta porque nunca le habían dicho linda. Y tras de eso cuando la vuelve a ver, no, eras tú Chilindrina. O sea, caramba. Pero bueno, el tema es que me sonó como que lo que nos pasó le pasó a la Chilindrina. O sea, hubo gente que se extrañó por el cumplido. Y eso a mí, desde la perspectiva pesimista, y no lo digo para acusarnos a todos, sino para que reflexionemos sobre esto, creo que nos deja ver un área de mejora de todos como iglesia. Y yo soy el primero de la fila. Yo soy el primero que estoy ahí en la fila. O sea, pero creo que si hay un 35% de la iglesia que recibió el mensaje con extrañeza, quiere decir que es un 35% de la iglesia que no está acostumbrada a recibir de nosotros mismos cariño, que no está acostumbrado a recibir de nosotros una palabra amable, que no está acostumbrado de parte de nosotros como iglesia a recibir una palabra bonita. Y eso a mí me confrontó. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y voy a tocar ese tema ahora más adelante, o sea, si bien es cierto como hemos enseñado en Casa Sembradores, la iglesia no es un club social, eso es cierto. La iglesia no es un lugar donde usted viene para que lo hagamos sentir bien. No, es un lugar de transformación, donde eso es lo que hemos aprendido a través del tiempo. Pero caramba, yo pienso que podríamos, paralelo a aprender y a crecer como personas en nuestra vida individual y en nuestra vida espiritual, creo que también no está del todo mal que nosotros adaptemos una cultura de acuerparnos unos a otros. Porque lo que me deja ver a mí es que hay un sector de la iglesia que ha dejado de percibir el amor de parte de todos nosotros.
Yo ahora hice el ejercicio, antes de empezar, estaban tocando Ángel y el pastor ahí ensayando las primeras notas, y había grupos conversando en la iglesia. Casi que todo el mundo estaba en grupos conversando. Les tomé fotos, espérense, se las voy a mandar. Las argollitas, ¿verdad? No, mentiras. Pero se vio bonito. ¿Por qué? Porque quiere decir que la iglesia tiene algo de qué conversar, la iglesia tiene algo de qué hablar. Y se unen y están entre todos armando grupo, armando lo que diríamos están en armonía. Y eso está bien porque somos un grupo pequeño. Pero cuando somos más, eso también debería replicarse. Y la reflexión que quiero dejarles con esto, para ir cerrando este tema y que usted lo pueda pensar es, si hay un grupo de personas que no está acostumbrada, ¿qué podemos hacer para cambiar eso? ¿Qué podemos hacer? Y lo más sencillo, y la respuesta súper sencilla es hacerlo más seguido. Hacerlo más seguido. Vea, hubo personas, y yo recibí varios feedbacks a nivel personal, varias retroalimentación. Hubo personas que se encantaron con los mensajes. Hubo personas que se pusieron contentas con los mensajes que recibieron porque no se los esperaban. Hubo otros que me dijeron, ay, no me asusté, porque yo me imaginé que seguro usted estaba haciendo una actividad en la iglesia. Y entonces yo me quedé, digo, yo estaba en qué dicha que no se asustó. ¡Mangos! No se lo esperaba. Que me diga que no. Ay, es que yo lo pensé. No. Lo que sucedió aquí es una situación que se está dando, es que no lo sintieron de forma orgánica, no lo sintieron de forma natural. Y eso es un área que nosotros tenemos que vencer en la comunicación de nosotros como iglesia. Tenemos que aprender a bendecirnos y a darnos palabras de bendición de forma natural y de forma orgánica, como familia que somos. Somos una familia, somos casa sembradores. Una casa implica que hay alguien que la habita, que somos familia, que entre todos nos queremos y nos conocemos, pero hemos dejado de lado ese tipo de comunicación amable unos con otros. Entonces, y no me malinterprete, no estoy viendo el vaso medio vacío siempre, pero en esta ocasión yo creo que se vale, porque caramba, o sea, despierta alertas de que hay un sector de la iglesia que está siendo descuidado. Despierta alertas de que hay un sector de la iglesia, y no lo digo de parte de los pastores, lo digo de parte de todos nosotros. Estamos descuidando sectores de la iglesia. Tal vez usted y yo, hoy hace 8 hicimos un ejercicio. Bendiga o háblele una palabra de bendición a alguien que usted no lo haga normalmente. Vea, es un ejercicio súper válido porque nos saca de nuestra zona de confort. Es muy sencillo que yo venga donde don Giovanni, hable con don Giovanni porque me cae bien. Y eso sí es cierto, don Giovanni. Pero ¿qué pasa si vengo donde alguien que no conozco? Viene alguien nuevo y tal vez no lo conozco, o alguien con el que yo no interactúo tanto. Entonces me saca de ahí y tal vez esa persona no lo hace por timidez, tal vez yo no lo hago por timidez, tal vez no es un motivo negativo, tal vez es una circunstancia meramente emocional o personal de cada uno. Pero tenemos que empezar a romper esos grupos y empezar a unirnos más entre todos. El ejercicio que hicimos hoy hace 8 de enviar una palabra de bendición, ahora sí, trasladémoslo a un ejercicio un poco más espiritual. Siempre hemos hablado que usted y yo tenemos la capacidad y que tenemos poder en nuestras palabras, que tenemos poder en nuestra boca. Si bien es cierto, lo que hicimos fue una sencilla palabra de bendición a través de un mensaje, si usted lo traslada a una situación o a un análisis más profundo, yo le puedo decir que hoy hace 8, la boca profética de esta iglesia se abrió. Hubo palabra profética dirigida de cada uno de ustedes a personas que no estaban en este lugar. Al usted decirle y declararle a una persona, te bendigo, deseo que mañana sea un día mejor, deseo que mañana sea un buen día, si en tu corazón lo hiciste con honestidad y lo hiciste pensando en bendecir a esa persona, no fueron palabras vacías al aire. Hay que entender que lo que usted y yo hicimos fue soltar palabra profética sobre la parte de la iglesia. Y quiéralo o no, esa palabra va a afectar vidas de otras personas que están aquí. Entonces, ¿por qué si sabemos que usted y yo tenemos la capacidad de bendecir y de cambiar las vidas de las personas de Casa Sembradores, por qué lo hacemos una vez aislada? ¿Por qué no lo hacemos normalmente? Es una reflexión que quiero dejarle, porque si hay un 35% de la iglesia que tiene un sentimiento de esa forma, creo que tenemos la capacidad todos de que eso se vuelva un 0% y de que entre todos
Vea, usted me va a decir, pero es que la iglesia entonces le vamos a cambiar el nombre a Casa de Miel porque pura dulzura. Bueno, cambiémosle entonces a Casa de Miel. Pues vámonos dulces unos con otros. No es para que le cambiemos el nombre porque hay que hacer rótulo y todo. Pero vea, el tema de esto es, o le ponemos con pilot ahí, Casa Sembradores, Miel. Pero vea, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Le dejo una tarea para mañana. ¿Quién de la iglesia no está hoy que hace tiempo usted no ve? Mándele un mensaje, si está en su lista de contactos. Si no, pregúntele a los pastores. Ay, vieras que no volví a ver a fulanito, no volví a ver a fulanita. Y mande un mensaje sencillo. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Nos has hecho falta. Pum, listo. Algo así. Usted no sabe realmente el impacto que esas palabras pueden tener, porque se lo digo, hubo feedback de personas que yo recibí que estaban como, oiga, me enseñaron el mensaje, vea lo que me mandaron, y yo, ay, ya, ni si fuera, no, pero en serio, o sea, vieras qué bonito, porque hubo personas que se sintieron impactadas, que se impactaron por los mensajes que recibieron de todos ustedes. Entonces, eso cambia vidas, eso transforma circunstancias. Usted no sabe lo que una persona puede estar pasando y recibe un mensaje y uno se queda como, oh my God, ¿qué es esto? Dirían por allá. Entonces, vamos a patentizar eso. Pero bueno, ahora sí, vamos a la palabra. Si ya están por ahí, pueden levantarse en el momento que quieran y toman su mandarina. Es de comer, aquí también se puede comer mandarina, no hay problema. Yo no me acuerdo, a mí me han dicho un dicho sobre las mandarinas, que la mandarina es la fruta que no se puede robar, algo así. Porque el que se la roba siempre le queda el olor en las manos y entonces, o sea, si usted se roba una, lo van a pescar siempre por la mandarina. Suelta un aroma tan profundo, se impregnan las manos y te llevas una mandarina. Ah, se sabe que fue usted. Entonces ahí están las mandarinas, pueden pasar. Todos tomen su mandarinita, se la pueden llevar, se la pueden comer de una vez, tranquilos, cero problemas. Ahora, la escogencia de la mandarina, y esto no es una doctrina ni mucho menos, en Gálatas 5, 22, 23, habla sobre el fruto del Espíritu. Y quiero agarrarme de un hilo que dejó el pastor el domingo, y la frase que dijo el pastor incluso se publicó en redes sociales, dice, el fruto que produzco es por la manifestación del Espíritu en mí. ¿Okay? El fruto que produzco es por la manifestación del Espíritu en mí. Entonces ahí quedó la liana y entonces de ahí me voy a agarrar y vamos a irnos por esa línea. Pero vamos a analizar poco a poco lo que dice Gálatas 5, 22 y 23 sobre el fruto. Porque definitivamente es algo que nos va a amarrar también con esta primera conversación sobre los mensajes que acabamos de tener. Entonces, ¿tienes por ahí la imagen, Fabi? Esto es básicamente Gálatas 5 del 22 al 23 en la versión La Pasión. No sé si la logran ver, se la voy a leer. Dice, pero el fruto que produce el Espíritu Santo, pero el fruto que el Espíritu Santo produce en ustedes es el amor divino en todas sus diversas expresiones. Gozo que rebosa, paz que domina, paciencia que perdura, bondad en acción, una vida llena de virtud, fe que prevalece, mansedumbre de corazón y fortaleza de espíritu. Nunca antepongan la ley a estas cualidades, pues su propósito es ser ilimitadas o sin límites. Entonces, déjela ahí, porfa. Dice la Reina Valera 60, que es la versión que probablemente más hemos escuchado, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la versión que más hemos oído, pero esta versión me llama la atención porque le agrega algunos énfasis en el texto que se vuelven interesantes. La primera diferencia que uno nota dice que el fruto que el Espíritu Santo produce en ustedes es el amor divino. Lo menciona como una unidad.
verás que hay varias versiones de la Biblia que lo tratan de la misma manera. Con esto no quiero decir que sea la versión verdadera, o la otra en Reina Valera 60 unifica los diferentes conceptos como un solo fruto. ¿Ok? En este caso dice que el fruto es el amor, pero que tiene variadas expresiones. ¿Ok? El fruto es uno con variadas expresiones. Podemos llevarlo al mismo tema de que es un solo fruto. De ahí que, vea, se nos ocurrió, la idea fue de mi querida Evelyn, la mandarina. Y yo decía, bueno, este es un solo fruto. Pero cuando usted lo empieza a pelar, y aunque esté peladito, se va a ver una unidad, pero usted va a notar de que está compuesto por diferentes gajitos. Entonces, lo que yo pensaba y estábamos ahí pensando es, sí, es un solo fruto compuesto de diferentes partes. Algo parecido es lo que pensamos y es la analogía que hicimos con este versículo. Simplemente es una ilustración. No es como la manzana que se comió Eva. No, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Así fueron, ¿verdad? No, mentiras. Ahora van a decir que la manzana de Eva y la mandarina del fruto del Espíritu Santo. ¿Te sabe? Bueno, nos ponemos a vender mandarinas. El tema de esto es, vea qué interesante. Es una sola mandarina compuesta por diferentes gajitos, pero es una mandarina. Usted no va y usted no compra un gajito de mandarina. No, se compra una mandarina. Y entonces, creo que así mismo yo lo podría identificar esto con respecto al fruto del Espíritu Santo. Ahora, vea. Lo que yo quiero que hagamos es que vamos a ir uno por uno y vamos a irlo conversando porque una de las circunstancias que yo veo sobre el tema del fruto del Espíritu Santo en nosotros, y ahora medio lo conversaba al inicio con don Giovanni, es que dentro de todo lo que este versículo encierra y lo que en general la palabra de Dios enseña, tiene que haber algo que sea práctico para nuestras vidas. Me decía don Giovanni la frase, debemos ser hacedores de la palabra, volvernos hacedores, porque si no la palabra se vuelve algo que meramente entra por aquí, sale por el otro lado, la escuchamos pero no la ponemos en práctica. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, si bien es cierto, es una manifestación de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que producir algo visible. Tiene que ser algo visible. Y la palabra lo denota. La primera expresión dice, alegría que desborda. Alegría que desborda. Híjole. Oiga, y aquí es donde el camino empieza a tener piedras. Aquí es donde el camino se pone vacilón. Ahora que fuimos a Guanacaste, nos fuimos a conocer una playa. Ahí para los pastores para cuando vayan, para que hagan 4x4. Viera qué interesante. Se llama Playa... ¿cómo era? Zapotal. Playa Zapotal. Mira qué playa más bonita. El tema es que usted empieza a manejar. Se mete, pasa y sale y ya deja la calle de pavimento. Son como 2 kilómetros de calle de lastre. Y usted va por calle de lastre al principio súper bien, súper tranquilo, ¿verdad? Y la calle se empieza a hacer más angosta y más angosta y más angosta. Hasta que llega un punto en que solamente pasa un carro. Pero no solamente pasa eso, sino que yo no sé qué pasó, no le dieron mantenimiento a la calle. Oiga, y hay unos huecos. Viera los huecos que había. No por la aventura, vieras qué chiva. Usted va a salir con una adrenalina. Oiga, viera qué vacilón. En serio. Vea, iban así agarrados en el carro. Vea, los carros quedaban en 3 llantas. O sea, fue una cosa espectacular. O sea, una aventura 4x4. O sea, viera, o sea, claro, como era 4x4 el nuevo, ahí sí se metió. Vea, íbamos un Hyundai pequeñito y el de nosotros que es 4x2. Vea, es que no sé, iba a decir una palabra que no corresponde, pero qué carro más poco fuerte es mío para para esas situaciones de off-road. Entonces, fue una aventura espectacular. El tema de esto es que en medio de toda esa circunstancia, si bien es cierto, íbamos con un miedo que usted no tiene idea, porque, oiga, ya en un toque, cuando yo vi que el primer carrillo se levantó así en 3 llantas, digo yo, y caramba, eso está a sabor, démosle, y ya, pasamos. Pero yo dije, es que cuando íbamos entrando, íbamos como de bajadita.
Digo yo, ahí lo peor que puede pasar es que suelte todo y el carro se va y a algún lado llego. Pero el tema es que a la salida íbamos de subidita. Digo yo, si este carro no sube, ¿quién me saca de aquí? Porque le digo yo a Juan Carlos, mi cuñado, nadie andaba ni un mecate, ni una cadena, ni una linga. Digo yo, y seguro con la camiseta las amarramos y a ver cómo nos sacan, porque, o sea, no llevábamos nada para salir. Y dentro de todo esto, una vez que ya fuimos a la playa estuvo preciosa, lindísima. Imagínense, eran como 4 personas y seguro es que nadie entra por meros huecos que hay, o sea. Pero la playa sola, enorme, lindísima. Había unos pelícanos pescando ahí. Bueno, fue una cuestión espectacular, lindísima. Pero el tema de esto es, la primera expresión dice alegría que desborda. Y yo decía, alegría que desborda, ¿en qué momento? ¿En qué circunstancia? ¿En qué situación? Porque tenemos que llevar este fruto a diferentes circunstancias y situaciones. Dice, alegría que desborda. Y entonces, hoy teníamos una conversación, hoy nos sentamos a meditar sobre la palabra, mi esposa y yo sobre esto, y llegábamos a diferentes conclusiones. Y una es la alegría desde una perspectiva, de una respuesta emocional a una circunstancia. Usted llega y le dan una buena noticia y usted se alegra, usted está en una circunstancia bonita y usted se alegra, le cuentan un chiste y usted se goza, etcétera. Entonces, una cosa es eso, cuando usted dentro de sus emociones normales, humanas, usted se alegra, y otra cosa es la manifestación desde la perspectiva de que es un fruto que el Espíritu produce en usted. Entonces, una de las conclusiones más básicas, porque aplica para todos y ahorita la vamos a ver, es que estas manifestaciones se dan sin importar el tiempo, el espacio y la circunstancia. No tiene que ver nada, porque en ese momento, usted me puede decir, es una reacción de miedo, pero cuando el carro está con 3 llantas en el aire y usted va bajando, de ahí lo que usted tiene que hacer es encomendarse a Dios o morirse, reírse y gozarla. Entonces, ahí te voy, San Pedro, ahí te voy, Señor. Y usted se deja ir y se alegra y se goza. Y hay otros que todavía no lo superan, pero bueno. Vea qué interesante. Ahora, ese fue el ejemplo del hueco del carro. ¿Qué pasa con otras circunstancias? ¿Qué podría ser lo contrario de alegría? Y esto, ojalá que Pixar no me cobre por esto, pero ya hemos visto el tema de las emociones muchas veces reflejados hasta en películas. Pero caramba, alegría que desborda durante una pérdida material, alegría que desborda durante una pérdida personal, una pérdida familiar, alegría que desborda en momentos de dificultad. Alegría que desborda cuando se supone que deberíamos de estar tristes. Cuando el mundo señala una circunstancia X o Y y dice, esta es una circunstancia cargada de tristeza, pero en tu corazón, por algo que tal vez vos no entiendes, hay una alegría que desborda, ahí puedes tener una certeza de que el Espíritu Santo está produciendo en vos un fruto, o un gajito de ese fruto. Está siendo visible un gajito de ese fruto. Paz que somete. Me llamó la atención las palabras y los énfasis que pone este versículo. Paz que somete. Porque ¿qué es someter? Someter y antes de venir, vea, me salió, yo no sé si, yo creo que se lo mandé a Fabián, unos memes de unos gatos de la WWE. Sí, yo creo que se lo mandé. La WWE es una serie de lucha libre muy vieja. Y yo no sé, la gente que es vagabunda en internet, agarran unos videos de gatos y le ponen audios de lucha libre. Y entonces están unos gatos ahí. Sí, están los gatos. Oiga, están 2 gatos. Un gatito blanco a la par de una pared y un gato amarillo. Dicen que los naranjas son malos. Dicen que los gatos naranjas son terribles. Oiga, se ve en el gatillo caminando el naranja y se ve en el blanco. Pero el blanco lo que hace es que en lugar de venirse hacia el gato amarillo, corre hacia la pared. Se apoya con las patas y se le tira al otro y le da una revolcada. Claro, en el audio le ponen como si fuera de lucha libre y que le está dando como hizo la hermana, el codazo al otro. Y entonces se ven varios videos de gatos haciendo eso, de luchas libres, que me hace gracia, pero hay unos en que se agarran así y el otro gato se queda quieto. Hay uno que un bendito gato agarra a un perro.
Oiga, a un Golden Retriever que era grandote, de esos todos lindos, todos tiernos, pero oiga, tequioso el bendito perrillo ahí molestando al gato. Pues se vuelve el gato, lo agarra del cuello, lo tira al suelo y lo sostiene. Aparte que me hizo mucha gracia ver a los gatos con ese sonido, me puso a pensar en la palabra someter. Y ahí yo le agarré el sentido. Someter es sostener, mantener y mantener quieta a la otra persona o a la otra circunstancia en este caso. Cuando eran dos gatos era muy sencillo. Oiga, pero el perrote, oiga, los golden son grandes. Y un gato, por más gato, y lo sostuvo el gato. Lo agarró el cuello, lo tiró al suelo y lo sostuvo. Se lo voy a pasar. Viera que está muy bonito. Y la paz dice que es una paz que somete. Una paz que nos somete. Una paz que viene, te agarra el cuello, te vuelca y te sostiene. Y no te deja moverte. Es una paz que te mantiene firme. Es una paz que no importa lo que esté sucediendo. Que aunque el barco se mueva, que aunque la tormenta venga y arrecie, tienes una paz que te sostiene. Y usted no la entiende. Dice la palabra, es una paz que sobrepasa nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento, lo que nosotros podemos entender. Nuestra mente dice, no hay un motivo para tener paz. No hay un motivo, no hay una circunstancia para tener paz. Pero usted tiene paz. Ese es en ese momento un fruto del Espíritu Santo. Esto que le voy a contar es parte del testimonio que muchas veces hemos dicho como familia. Y ojalá que cuando usted pueda ver eso, y si eso lo están viendo en otros países, en otros lugares, en otros momentos. Hubo un momento cuando nosotros llegamos a Casa Sembradores, hace 15 años, en que nuestra situación económica era paupérrima, era terrible, era fatal. Hemos contado que llegó momentos en que no teníamos incluso casi dinero para comer. Revisábamos entre las endijas de los sillones para conseguir monedas para poder ir a comprar un tomate o un plátano, para ver si ese día comprábamos. Estando aquí, nosotros presentamos la situación a los pastores y los pastores nos dieron libertad y que el Espíritu nos hablara con respecto a qué podíamos hacer con respecto al diezmo y a la ofrenda. Pero una de las cosas que nosotros entendimos también, amarrado a la enseñanza que ellos nos dieron, es hay que ser obedientes. Si queremos que Dios tome el control de las cosas, empieza por nuestra obediencia. Y nosotros no teníamos, no nos alcanzaba, materialmente no nos alcanzaba. Pero tomamos la decisión de diezmar como se debía. Ordenadamente empezamos a diezmar. Nos cortaron 2 veces el agua, yo creo. 1 o 2 veces el agua nos la cortaron. La luz casi que, yo creo que ya estaban con la tijera. Y así vivimos un par de meses. Pero una de las primeras manifestaciones antes del milagro fue paz. Le cuento, la situación económica no mejoró. De buenas a primeras no mejoró. Esto no es una receta secreta. Esto no es un arte mágico de 3 pases que usted diezme y al día siguiente sale de deudas. No, no es así. Quien le venda ese evangelio es una mentira. Pasamos un tiempo de prueba. Nos tuvimos que mantener. Porque la cosa, cuando empezamos a diezmar, ¿sabe qué pasó? Matemáticamente, si usted tenía 100 colones, ahora tenía 90 para hacerle frente a todos sus gastos. Si antes usted con 100 colones no salía, con 90 matemáticamente era imposible que usted saliera. Eso nos pasó a nosotros. Teníamos un 10% menos para sobrevivir y nos empezó a golpear fuertemente. Fuertemente. Pero aún en medio de ese golpe fuerte económico y financiero, vino paz. Y nosotros no sabíamos por qué. Seguíamos quebrados. Teníamos menos plata. Pero vino paz. Había una tranquilidad tan grande. Una paz que vino en ese momento. ¿Y sabe qué vino después de la paz? Vino continuidad de parte de nosotros. Vino constancia de parte de nosotros. Seguimos diezmando. Empezamos a ofrendar. Y empezamos a ver la mano de Dios.
Y de ahí, de donde no había, caramba. O sea, si alguien le puede hablar de que eso no fue fácil, somos nosotros. Hay una historia, y una historia que pasamos. Pero ¿sabe qué? Vino un de repente de Dios, ¡pum! Y cambió las cosas. Cambió absolutamente las cosas de la noche a la mañana. Y hemos podido después de ese momento ser bendición. Hemos podido después de ese momento bendecir a otras personas, bendecir a esta casa. Y yo después de ese momento, y en ese momento y hasta hoy, hay una oración que yo tengo, se la voy a contar, por si usted quiere acompañarme. Igual podemos hacer competencia con Dios. Mi oración es, Señor, que mi diezmo ayude para mantener el alquiler de esta casa. Nada más. Dame los recursos, Señor, para que mi diezmo solito mantenga el alquiler de este lugar. Si nos vamos de aquí y la cuota es 1,000,000 de colones, o sea, probablemente es que ya usted sabe que yo voy a estar ganando 10 millones de colones. O sea, tenga paz. O sea, en el momento que eso pase, yo se lo voy a contar. Pero no está pasando en este momento. Pero mi anhelo y mi oración para por Dios es esa. ¿Por qué? Porque yo quiero X o Y. Sí quiero, claro que sí, obvio que sí. Pero no, hay un anhelo del corazón porque sé de dónde vengo, sé lo que me ha costado y sé lo que Dios me ha dado a través de este proceso. Y lo que Dios me ha dado a través de este proceso empezó con un sencillo paso que fue paz. Una paz que somete circunstancias, que somete voluntades, que somete pensamientos. Todo te dice que estás mal, todo te dice que no vas a pasar. Cuando abres la llave del agua y no salía agua y te das cuenta que es que tienes como 3 semanas de no haber pagado el recibo. Y aún así, en medio de esa circunstancia, tienes paz. Ahí sabes que es porque Dios está obrando en medio de ti. Paciencia que perdura. ¿Cuántos de aquí son pacientes? ¡Wow! Tenemos una iglesia, ¿cómo le ponemos? Santo Señor. Bueno, somos una iglesia impaciente. Paciencia que perdura. Paciencia que perdura. ¿Qué es perdurar? Perdurar es mantenerse a través del tiempo. Algo que dura y se mantiene ahí. Si yo le digo a usted una paciencia que perdura, vea, tal vez por aquí, compañero Fabián, que estuvo 7 meses esperando por algo, puede contarnos qué es paciencia. Puede darnos una pequeña lección de qué es esperar algo con paciencia. Y eso, de cierta forma, usted me dice, bueno, hay personas que tienen esas características humanas. Sí, es cierto. Pero hay otras personas que definitivamente Dios toca su corazón, los fortalece y les da una paciencia que perdura. Puede ser una paciencia para lograr un objetivo, puede ser una paciencia para esperar por una promesa de parte de Dios, puede ser paciencia para emprender algo y mantenerse a través del tiempo. El Espíritu Santo se puede manifestar también a través de esa paciencia. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Somos impacientes y nos volvemos. Esta es una circunstancia que a mí en el estudio de la palabra me lleva y es un ejemplo clásico. Hace unas semanas o un par de meses les conversaba acerca de la historia no contada de Abraham. Y Abraham tenía características personales muy ricas que destacan dentro de su vida que no está contada en la Biblia, que está en libros apócrifos. Una de esas realmente era su entereza, su valor y su anhelo para buscar a Dios. Eso fue cosas que a mí me quedó de parte de él. Otra era que el hombre era medio lanzado. El hombre era, de cierta forma, con respecto a los ejemplos que nos dan, era un hombre que no lo pensaba mucho, era un hombre que tenía ciertos arrojos, ciertas características personales que al ver una situación que no le gustaba, iba y trataba de cambiarlas. Cuando él tenía una convicción, iba y luchaba contra eso. Pero a la misma vez, esa misma convicción por ir y hacer las cosas, por ir y adelantarse a tratar de hacer las cosas, si bien es cierto, fue una cosa que en su momento agradó a Dios, también fue una característica personal que vino en detrimento de la promesa que él había recibido. Sabemos que por un momento de impaciencia vino un error en toma de decisiones en la vida de Abraham. Entonces, si tomamos eso como ejemplo, dice que un fruto o un gajito de eso es la paciencia que perdura. Hermanos, yo creo que todos en algún momento tenemos que aprender a antes de dar o correr detrás de una idea, a detener el paso
de tenernos con paciencia, lo primero, hablar con Dios y esperar su respuesta. Es que, Señor, yo quiero que tú me respondas porque esto que quiero hacer o que yo quiero lograr o esta puerta que se está abriendo, yo quiero que tú me respondas, ¿debo entrar o no debo entrar? Y como a veces es usual en Dios, cri, 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 silencio. Y no dice nada. Y usted pues ora un día y se mantiene ahí bajo esa circunstancia y lo deja pasar. Llega al día siguiente y tal vez vuelve a orar. Señor, respóndeme sobre esto. Y tampoco hay respuesta. 2, 3, 4, 5 días y se nos olvidó. Y nuestra paciencia ya no perduró. Y lo que teníamos enfrente llegó y caminamos sobre esa idea. Y creo que como iglesia hemos perdido, como personas hemos perdido esa paciencia para esperar en Dios, para esperar por sus promesas, para esperar por su dirección, para esperar por la palabra que Él tiene para nosotros. Creo que es un buen fruto el que en nosotros se manifieste paciencia y no la impaciencia. Bondad en acción. Ay, bondad, bondad, bondad. Bondad en acción. Porque qué bueno es ser bondadoso, mas no ponerlo en práctica. Qué bueno es querer al prójimo, qué bueno es querer a todo mundo, pero no ponerlo en práctica. Qué bueno es querer al vecino y no hablarle de Dios. Qué bueno es ser bondadoso, pero que no haya acción detrás de esa bondad. Porque bondad en acción es algo diferente. Y es ahí donde se cruza una línea que a veces nosotros no cruzamos. Muchas veces nos quedamos en pensamientos de bondad. Tenemos pensamientos de bien, pero no tenemos acciones de bien. Y yo creo que el llamado es a que nuestras acciones se vuelvan buenas. ¿Qué puede ser un ejemplo de esto? Piense, no sé, voy a darle un ejemplo muy sencillo. Digamos que alguien de la iglesia, digamos que don Giovanni, le veo cara de cocinero. Digamos que don Giovanni hizo un picadillo de papa con chorizo. Así como esos de turno. Ni en turnos comí, ahora me dice. Pero, sí, qué rico que era. Ok, entonces, don Giovanni hizo picadillo de papa con chorizo. Y se acordó a los pastores. Dijo, qué rico, le voy a llevar un picadillito de papas con chorizo. Y lo pensó montones. Pero resulta que se vino para la iglesia y no les trajo nada. De toda la onda de don Giovanni, no la aprovecharon los pastores. ¿Por qué? Porque la acción se quedó allá. Pero si en cambio don Giovanni piensa en un picadillo de papa con chorizo y alista la taza y tras de eso hizo unas tortillitas palmeadas y lo trajo y le dice, pastor, aquí les traje para que coman ahora en la noche con cafecito. Pero solo para usted el pastor, porque ya él no. Entonces, vaya, él estaba ya pensando en los gallitos, pero vea, y los que se fueron de casa tampoco. Entonces, vea qué interesante. La bondad puede estar aquí. Podemos tener pensamientos de bien para unos con los otros, pero llevémosla a la acción. Se aplica en parte a lo que hicimos con el ejercicio del mensaje. Podemos pensar, vea, yo puedo pensar demasiado bonito acerca de todos ustedes. Puedo tener un pensamiento de bien, pero si yo de vez en cuando no los bendigo, si yo cada vez que los veo aquí no les doy una palabra amable, una palabra de bendición, caramba, ¿qué pasa si yo algún día, no sé, pensamos hacer o traer algo para compartir entre todos? Las noches de café siento que podría volverse un momento de noches de bondad más bien. Creo que podría ser un día que realmente, caramba, traigamos un compartir entre todos. O sea, aunque sea un quequito seco, si usted quiere traer galletas sodas con queso crema, si otro quiere traer, traigamos algo para compartir entre todos. Si sobra, nos lo llevamos para la casa para el desayuno. Se comparte entre todos, no pasa nada malo, ¿me entiende? Pero empezar a crear esa bondad en acción. ¿O qué pasa si ese día nos deschavetamos y hacer algo totalmente diferente? ¿Qué pasa si ese día sobraron sandwichitos? ¿Qué pasa si ese día sobraron gallitos? ¿Qué pasa si agarramos esos sandwichitos y esos gallitos y salimos ahí? Y repartimos un par de sandwichitos. Y repartimos un par de gallitos. Sin mucho planeamiento, sin mucha cosa. Algo que salga del corazón. Podría pasar. Podría suceder. ¿Qué podríamos lograr? ¿Se acuerda lo que hemos hablado de hacer cosas diferentes, acciones diferentes para ver resultados diferentes?
Se la dejo ahí picando. Una vida llena de virtud. Una vida llena de virtud. Uy, una vida llena. Una vida llena. Una vida llena de virtud. Quiere decir que nuestra vida entera esté llena de virtud. La virtud definida como acciones buenas. La virtud definida como una característica de nuestra vida que está relacionado con lo bondadoso, con lo bueno. Quiere decir que nuestra vida tiene que reflejar acciones positivas, tiene que reflejar acciones buenas. Bueno, ese debería ser otro fruto. Para ir avanzando, dice, porque estas tres últimas, son complejas, son rudas. Aparte de la vida llena de virtud, dice que una fe que prevalece. Y en esta yo me detuve un momento a pensar y decía, una fe que prevalece. Una fe que prevalece, que se mantiene, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté sucediendo, la fe se va a mantener. Y usted y yo, y sobre la fe hemos hablado en diferentes momentos, pero sobre la fe como manifestación del fruto del Espíritu Santo, le agrega el punto de prevalecer. Usted y yo podemos tener una fe muchas veces para ciertas cosas, pero la fe que se mantiene a través del tiempo, de las circunstancias, de las situaciones, esa fe que prevalece definitivamente es una fe inspirada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a veces usted no tiene las posibilidades en sus manos para mantenerse firme ante una circunstancia. Nada a su favor le dice, tenga fe. Hoy por hoy podemos recibir una noticia sobre algo, sobre una circunstancia. Y usted y yo podemos tener fe y decir, bueno, me voy a mantener ahí. Y tal vez alguna persona de la iglesia se le acerca y le dice, tranquilo hermano, tenga fe. Y usted, sí, a la primera entrada lo recibe y usted camina en fe. Pero si la circunstancia no se resuelve rápidamente, usted debe prevalecer en fe. Y el prevalecer quiere decir que se mantiene firme, que derrota cualquier otra circunstancia. O sea, la fe que prevalece, yo podría agregarle todavía un énfasis más, es una fe que prevalece y derrota la duda. Es una fe que se mantiene a pesar de las circunstancias. Esa fe que prevalece es una fe que se mantiene a pesar de lo que está pasando, cada momento, cada tiempo. Entonces, esa fe es un fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros, es un gajito más. Los dos últimos, gentileza de corazón y fuerza de espíritu, los amarro y los pongo en una misma línea, ambos, porque dice que gentileza de corazón, la gentileza de corazón tiene que ver con la gentileza de nuestro carácter, quiere decir la bondad de nuestro carácter como humanos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentimientos. Debemos ser gentiles en nuestra forma de ser, debemos ser gentiles en la forma en cómo tratamos a los demás, debemos tener un carácter gentil y amable con las demás personas, pero inmediatamente pone un y dice y fuerza de espíritu. O sea, quiere decir que nuestra parte emocional, nuestro corazón debe ser gentil y amable, pero eso no quiere decir que nuestro espíritu sea débil. Dice que tiene que haber una fuerza de espíritu, y espíritu con minúscula se habla de nuestro espíritu humano. Quiere decir que nuestro espíritu debe ser firme y permanecer firme. El fruto del Espíritu Santo en nosotros tiene que ver, si es cierto, con una mansedumbre en nuestra forma de ser, mas no en nuestra parte espiritual. Nuestro espíritu debe ser firme y fuerte. Es como, hay un dicho que dice, lo cortés no quita lo valiente. Creo que eso aplica a estas dos últimas partes. Podemos ser educados, corteses, amables en nuestra forma de trato con los demás, con las demás personas, pero eso no quiere decir que nuestro espíritu se haya desvanecido. No quiere decir que ante las circunstancias nuestro espíritu no esté fortalecido. Ahora sí, llevemos esto a una aplicación general. Porque una de las cosas que quiero hacer, una pequeña diferenciación, es también amarrándome a una enseñanza o a varias enseñanzas a través del tiempo que el pastor nos ha dado, y tiene que ver un poco con la identidad de Casa Sembradores. Ok, Casa Sembradores se ha caracterizado
por tener una palabra que busca transformar vidas. Nosotros somos como iglesia, una iglesia que sinceramente, en mi experiencia de estos 15 años, que quería ahora conversar un poquitito de eso, vamos a llevarlo a hacer una pequeña evolución, también basado en el recuerdo que me trajo el pastor de un día de esos, de cómo inició la iglesia. Pero Casa Sembradores es una iglesia que una de las palabras que no está escrito en el ADN de la iglesia, pero que creo que podría incluirse, es transformación. Es una iglesia que busca transformar vidas. Es una iglesia que busca el transformar nuestras vidas como cristianos, como seres humanos, a mejores personas, a mejores hijos de Dios, a una vida espiritual más completa, más plena, más llena de Dios en cada instante. Esa transformación de la que se habla mucho aquí en Casa Sembradores se enfoca muchas veces en el transformar del viejo hombre, dejar los malos hábitos que teníamos y transformar nuestra forma de vivir a una forma de vivir alineada a la palabra de Dios y a lo que Dios quiere de nosotros como hijos. Básicamente, dejar la vieja forma de vivir y adecuarnos y adaptar el ADN que Dios ha puesto en nosotros. Asumir correctamente su paternidad y empezar a comportarnos como hijos. Entonces, esa transformación la hemos visto muchas veces desde la perspectiva de un cambio de algo negativo, dejar atrás el viejo hombre, hacia algo positivo. Y ahí se ha hecho a través, ¿cómo? Bueno, de señalar acciones que debemos de dejar hacer. Muchas veces se habla de hábitos pecaminosos, de hábitos que no nos convienen, de situaciones. De hecho, si leemos Gálatas 5:19, vamos a ver sobre las obras de la carne, que al final de la historia tiene que ver con ese enfoque que hemos estado dando. Las obras de la carne, dejarlas atrás y empezar a movernos hacia esa manifestación de hijos de Dios. Ese es el enfoque que hemos dado. Pero lo que yo quiero traerles hoy, la misma palabra, transformación, pero usando este versículo, porque usted y yo somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios, transformados por su Espíritu, por su gracia, salvos. Usted y yo venimos a esta casa con un propósito único, que es adorar y alabar el nombre de Dios, aprender de su palabra y seguir creciendo y avanzando. Pero creo que este versículo tiene que volverse vida en nosotros de una forma más constante. ¿Por qué? Porque denota un nivel mayor de madurez en nuestra vida cristiana. El pastor decía, y nuevamente lo recalco, el fruto que produzco es por la manifestación del Espíritu en mí. Si hay alguno de estas manifestaciones o de estas expresiones del fruto que nos esté faltando, es porque el Espíritu Santo no está teniendo una expresión total en nuestra vida en este momento. Y no con esto quiero que nos sintamos señalados, no con esto quiere decir que usted y yo estamos mal en una circunstancia, no. Lo que quiero señalar es que hay una oportunidad de mejora y de empezar a crecer en estas circunstancias positivas, estas virtudes que el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Es usted una persona súper impaciente? ¿No puede usted esperar por algo? Señor, empiece a orar por eso y a clamar al Espíritu Santo por ese fruto. Señor, manifiesta en mí ese fruto. Yo quiero ser una persona más paciente, no quiero ser tan impaciente, no quiero irme detrás de las cosas. ¿Es usted una persona que pierde la paz por cualquier cosa? Le dicen, hay un canario que está parado allá en el cable. Bueno, si fuera Mario el que está aquí, probablemente sí se asusta porque se le fue un canario. Pero usted le dicen, hay un canario parado allá afuera y usted pierde la paz porque no sabe qué le va a pasar al pobre canario. Más si anda un gato rodeando y dice, ya se comieron al canario y usted perdió la paz por el canario. Si usted pierde la paz por cosas de ese tipo y usted quiere que ese fruto se refleje en su vida, clame por ese fruto. Creo que son ejemplos muy sencillos, muy básicos, que tal vez suenen chistosos, pero usted y yo sabemos en qué área nos falta un gajito de esos. Creo que usted y yo sabemos que hay gajitos de esos que nos faltan ser manifestados. ¿Es usted una persona que tiene fe? Sí, es una persona que tiene fe. Pero su fe duró una semana, 2 semanas, 3 semanas, porque no volvimos a ver más puntitos verdes. ¿O su fe prevalece? Un día eso me acordaba de Fabián dando vueltas ahí en el lote
Digo, yo voy a llevarlo otro lote para que salga rodando. Pero vamos a ver, vamos al lote, Fabi. Pero entonces, yo decía, ¿cómo tenemos esa fe que se expresa en momentos muy específicos, pero la fe no prevalece? ¿Será eso que necesitamos pedir, Señor? Que mi fe prevalezca a través del tiempo. Y lo que le estoy dando básicamente es una guía de oración para estos días. Lea Gálatas 5:22. Vea cada una de esas expresiones y vea a ver qué cree usted que le hace falta a esos gajitos. Y empiece a orar por eso, empiece a clamar por eso. Creo que todos podemos mejorar, creo que como iglesia podemos cambiar las cosas. Dios nos da guías, puntos para que podamos ser diferentes. Alegría que desborda. Vea qué manifestación más interesante, una de las más visibles. Yo quisiera que en algún momento como iglesia seamos una iglesia de alegría que desborda. Que seamos una iglesia que en medio de la alabanza sea libre, pueda correr, pueda caminar, pueda saltar, pueda tomar los panderos, pueda agarrarlos, pueda hacer todo libremente. Que haya alegría en medio de la alabanza. Pero hoy por hoy es algo por lo que tenemos que trabajar. Y ojo con esto, si bien es cierto, yo creo firmemente que es una manifestación del Espíritu Santo, también creo que puede ser una actitud de nuestro corazón. Creo que yo puedo empezar a buscar algo, creo que yo puedo empezar a clamar por algo y puedo empezar a activar algo también. Esa alegría que desborda. ¿Qué pasa si este domingo usted y yo nos volvemos locos? ¿Qué pasa si este domingo usted y yo en medio de la alabanza no lo pensamos dos veces? No le importa lo que piense el que está a la par. Y usted empiece a aplaudir como no lo ha hecho antes, que empiece a cantar como lo ha hecho antes, que le quite el pandero a la pastora y lo toque usted. Sí. Compremos más panderos entonces. Y entonces, ¿qué pasa si hacemos un coro de panderos todos? ¿Qué pasa si esa alegría se desborda en esta casa? ¿Qué pasa si empezamos a hacer tal nivel de locura en este lugar? Que la gente diga, pero ¿qué está pasando ahí arriba? ¿Por qué se ve eso? Porque yo lo veo. Mis ojitos lo ven, sus ojitos lo ven. Yo creo que esa alegría se ha perdido. Creo que esa alegría no está. Podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Pidámosle a Dios que esa manifestación del fruto se dé. Pidámoselo de corazón. Pero a la vez, si usted y yo podemos activar algo, activémoslo. No lo pensemos dos veces. No lo pensemos dos veces. De todas formas, ¿qué perdemos con intentarlo? ¿Qué perdemos si el domingo usted saca ahí un pandero y empieza a tocarlo? Lo más que puede hacer es enredar a Randy en la batería. Los músicos se me quedan viendo así como va Randy dándole y los panderos suenan ching, ching, psh, psh, por allá como todo fuera del ritmo, pero no importa, hay que el baterista se la juegue. Le subimos a los audífonos. ¿Qué podemos perder? ¿O qué podemos ganar? Muchas veces decía el pastor, voy a ir terminando con esto para amarrar con la historia que él habló del inicio de Casa Sembradores, porque eso es algo que realmente a mí me descolocó un poco. A mí me cuesta esta parte, pero yo creo que en algún momento la hemos tratado de implementar y he aprendido de que hay formas de hacer las cosas. Cuando Casa Sembradores empezó, contaba el pastor que se hizo en la casa de mi mamá, con las primeras reuniones en casa. Vea, una de las cosas que tenía esa señora, que no se veía, y eso me puso a pensar, porque también es parte de, uy, caramba, es una nota que tenemos que hacer todos mentales. Se lo cuento porque es una nota mental. Mi mamá se iba por todas las casas del barrio al mejor estilo de Francisca Monge a avisarles. No me acuerdo qué día fue, si fue un martes o un jueves o un miércoles, no me acuerdo qué día fue. Se iba el día anterior
a decirles a todas las casas del barrio, en serio, a todas las vecinas, católicas, no católicas, si católicas o no, lo que sea, mañana hay célula en una casa, mañana viene el pastor y es a las 3 de la tarde, va a haber café para que llegue. Casa por casa, iba a invitar a todo el mundo. Había unos vecinos que tenían esa marimba de chiquillos y era gente muy humilde. Vea, creo que a las del Casa Sembrador no llegaban, pero a veces llegaban solo porque iba a haber café. Y esa señora iba e invitaba personas. Si bien es cierto, de esas que invitó, tal vez muy pocas permanecieron. Algunas vinieron a la iglesia, y algunas se fueron, otras, etcétera. Pero lo que yo rescato es que antes de hacer alguna cosa había un trabajo previo y había una activación previa. Pero más allá de todo eso, había una actitud del corazón. Y vea, mi mamá tal vez no era la mejor evangelista del universo, creo que no. O sea, sus palabras no eran muy amables, que digamos. Era como, no, Giovanni, mañana hay cédula para que llegue. Así, en ese tono. Y si quiere, y si no llegue. O sea, pero ella lo hacía. Y iba, invitaba. Y a todo el mundo invitaba. Y cosas que pasaron que ella decía, porque cuando se hacían células en casa, y a mí es algo que tal vez voy a contar por primera vez a nivel mundial, nos pasó algunas veces, ella siempre que se hacían esas cosas me decía, guarde el reloj, guarde ciertos adornos, guarde ciertas cosas, porque muchas veces se hacían células en casa y cuando se iba todo el mundo se habían perdido cosas. La gente llegaba y se echaba cosas en los bolsos y se iban y se perdía vajilla, se perdían adornos, se perdían relojes, se perdían cosas. Pero ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Nunca cambió su forma de pensar. Ella prefería perder cosas en casa a dejar de invitar personas. ¿Qué podemos perder usted y yo? ¿Qué es eso que podemos perder? Por lo menos perdamos la vergüenza y empecemos a hacer algo diferente. Si usted, vea, a mí la primera vez que el pastor me mandó a hacer evangelismo, yo fui por obediente, yo se lo he contado, pero la que habló fue la otra muchacha, porque a mí me daba y la otra les echaba todo y les daba, y yo nada más les daba el tratado, y los invitamos y ya, eso era todo lo que yo decía. A mí me costaba mucho, pero yo he aprendido que a mí no me cuesta el 1 a 1, a mí no me cuesta hablar con una persona, entonces yo, con personas que yo conozco, en el 1 a 1, cuando ya las conozco, les cuento, les hablo y les digo, les doy un testimonio. Y ahí están, no sé qué va a pasar. Yo espero que en algún momento lleguen, pero yo he tratado de ser constante con eso, con algunas personas. Pídale a Dios que le abra esa posibilidad a usted de hablar a otras personas, en la forma como usted se sienta cómodo. Tal vez usted es como yo, que le da miedo ir al parque, pero tal vez usted se siente cómodo llevándole una tortilla con queso al vecino. Y tal vez a través de esa tortilla con queso al vecino, usted le dice y le cuenta algo de lo que está pasando aquí. Y tal vez el día de mañana se va a ver al vecino subiendo las 18 gradas. Eran 18, ¿verdad, Fabi? Entonces, que esto sea su guía para que el fruto se manifieste, pero a la vez sea su guía para intentar usted cambiar las cosas. Si usted necesita tener paz, pídasela, pero a la vez ejercite esa paz. Diga, esto no me va a mover, esta circunstancia no me va a atemorizar, esta circunstancia no me va a quitar. Mi paz permanece porque tú eres mi paz, Señor. Y empiece a hablarse, empiece a ordenarse sobre su mente, sobre sus emociones, sobre su fe. Señor, dame más fe, una fe que perdure a través del tiempo, que crea por imposibles, que crea por cosas grandes, que crea por casas sembradores absolutamente llena, que crea porque esta iglesia levante nuevamente un corazón ardiente con el primer amor, que creo por un avivamiento, por milagros, por sanidades, por prodigios en este lugar, que crea porque se muevan las aguas nuevamente y ángeles desciendan en medio de la alabanza, de la adoración. Empiece a creer por cosas de ese tipo, hable, ore, exprese. Vea, si usted no lo puede hacer aquí por temor, por lo que sea, en la intimidad de su casa, ahí sí, le pido hágalo.
Vuélvase usted. Si usted está solo en casa y usted tiene que orar por cada uno de los miembros de esta casa, hágalo. Hágalo a solas, hágalo en su intimidad. Si algo lo anima a mandarle un mensaje a una persona mañana, mándele ese mensaje. Recuerde la tarea. Alguien que no hayas visto en las últimas semanas acá. Te extraño, me haces falta, te necesitamos, eres importante. Vea, nunca le tenga miedo a expresar sus sentimientos, nunca le tenga miedo a decir ese tipo de palabras. A veces los ticos, los costarricenses, somos muy dados a mantener un bloque, un muro delante de nosotros. Pero usted no sabe lo que decirle a una persona: te necesito, eres tan importante en mi vida, eres tan importante para nosotros como iglesia. Usted no sabe lo que esa palabra puede hacer. Puede, vea, romper un muro que existe en medio de usted y esa persona. Puede romper dudas, puede romper circunstancias. Tal vez es usted siendo usado por el Espíritu Santo para lograr algo. Transformación. A través del fruto de cada uno de esos gajitos. Pidámosle a Dios por esos gajitos en nuestra vida. Padre Santo, eres maravilloso, eres bueno, eres fiel, eres grande. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Eres único, Dios. Te bendecimos y te adoramos, porque tú primero nos amaste, por ese amor que has dado a nosotros desde la eternidad. Gracias por eso. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros, nos bendices y nos das, Padre Santo, más de lo que necesitamos en cada momento. En nuestra vida siempre estás presente. Te adoramos y te bendecimos. Gracias por todo, Señor. Hoy bendigo a esta casa, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a las personas que nos están viendo. Trae respuestas, Señor. Trae un momento de respuestas. Trae un momento, Señor, Padre Santo. Trae un momento especial para cada persona en necesidad. Háblale a su corazón. Habla a su vida en el nombre de Jesús. Trae un momento de inspiración, de revelación. Cambia circunstancias. Aquello que parecía imposible, hoy hazlo posible en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.